Muy buenos días, soy el pastor Daniel Ibarra y estoy aquí con el pastor Leo para compartir con ustedes lo que ha sido mi testimonio al conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Han sido experiencias muy fuertes, muy reveladoras desde el primer día que conocí esta gracia. Bueno, para que ustedes sepan, toda mi vida conocí el Evangelio, nací en un hogar donde ya Cristo era conocido, mis padres, mis abuelos, así que todo lo que yo viví, lo que yo experimenté, tiene que ver con Dios, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con todas las formas, liturgias de lo que es el Evangelio tradicional. Fui formado y crecí dentro de toda esa formación. Transcurrido el tiempo, uno tiene que tomar decisiones en la vida y allí por el año 93 me caso y formo mi familia. Y salimos, como nosotros siempre decimos, salimos a la obra, salimos a predicar el Evangelio. Después de haber tenido, obviamente, la formación en un seminario bíblico, en los cuales estuve también mucho tiempo, preparándome a tiempo completo, salimos a la obra con quien fue mi mujer y empezamos una obra en una ciudad que se llama Tres Arroyos y bueno, cosas muy hermosas empezaron a sucederse, manifestaciones sobrenaturales, el obrar del Espíritu Santo, donde todo empezó a cobrar dimensiones que en realidad para mí hasta fueron impensadas, sí soñadas, pero yo nunca creí que yo podía ser parte de un movimiento espiritual como el que me tocó vivir en ese tiempo. Pero las cosas no se dieron como yo creí al final. Hubo una situación, se fueron dando situaciones, y dentro de esas situaciones desembocamos con un matrimonio donde se quiebra, tuvimos que enfrentar un divorcio, con todo lo que esto implica, con todo lo que esto genera, no solamente puertas adentro en un hogar, sino lo que genera también dentro de un ministerio, cuando éste sufre en sus pastores el divorcio. Fueron días oscuros, realmente, donde la culpabilidad, el dolor, la frustración eran tan fuertes que uno, en mi caso personal, llegué a un estado depresivo pero muy intenso, donde pensé en quitarme la vida. Viví mucho tiempo aislado, me salí del contexto social, viví en un cuarto de hotel por el espacio de casi 1 año y medio, literalmente solo, totalmente solo, y con pensamientos suicidas. Quería terminar realmente con mi vida. El tiempo, ese tiempo de 1 año y medio transitado solo, en un momento logré conectarme con alguien con el cual yo había tenido un contacto, que era el pastor Leo Argañarás. Y como yo me había hecho redes sociales nuevas, había perdido a este pastor Leo. Y vuelvo a conectarme con él. Y
empezamos a tener un vínculo, una relación, hasta que él me empieza a hablar de algo que a mí me resultaba extraño. Y él me hablaba de una gracia. Y yo trataba de entenderlo y empecé a hacerle algunas preguntas y él empezó a responderme de una forma y de una manera que realmente impactaron mi vida. Cada palabra que el pastor empezó a ministrarme, cada palabra que el pastor empezó a compartirme, empezó a traer una luz de esperanza y también una claridad a mi mente, porque realmente yo me sentía que estaba en un ámbito de oscuridad y de tinieblas, con todo lo que yo sabía, con todo lo que yo había vivido. Y cada pregunta que yo le hacía al pastor, él me respondía con unas frases que detonaban conceptos y argumentos que yo tenía en mi mente, por las cuales yo me sentía descalificado. Esto realmente produjo una conmoción en todo mi sistema de creencias. Y empezamos a tener un diálogo con el pastor Leo, y cada pregunta que yo le hacía, yo era como que iba indagando, y el pastor me iba tirando textos bíblicos que yo los conocía, pero no los conocía de la manera en que realmente debería haber sido conocido ese concepto. El concepto de la gracia, el concepto de la justificación, el perdón de los pecados. Yo cuando empecé a entender el perdón de los pecados, cuando empecé a entender el sacrificio perfecto de Cristo, realmente los velos en mi mente empezaron a caerse, y les puedo asegurar que en mi espíritu, realmente en mi espíritu, empecé a experimentar una libertad. Es como que lo que yo muchas veces prediqué acerca del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, lo empecé a vivir desde el momento que empecé a escuchar los conceptos, la prédica del pastor Leo con respecto a la gracia. Realmente sentí que había nacido de nuevo. Me sentí perdonado. Después me empecé a dar cuenta de que yo era santo, de que yo era justo, de que yo era perfecto, de que Dios ya me había bendecido con toda bendición espiritual, de que el Padre me había sentado con Él y yo estoy sentado a la diestra con Él, de que Él nos eligió para que reinemos en vida. Entonces yo empecé a incorporar estos conceptos que empezaron, obviamente, tuve que digerir todo esto y estoy todavía hoy tratando de digerir, interpretar, recibir toda esta abundante riqueza de su gracia, porque realmente es una riqueza a la cual todavía no hemos dimensionado en lo que ella implica y todo lo que abarca esas riquezas de su gracia. Entonces, realmente para mí este tiempo ha sido un tiempo de volver a soñar, de volver a involucrarme en el plan, en el propósito que el Padre tiene conmigo, y me ha sido y me es de tanta bendición. Y cada vez que voy a la palabra, cada vez que, obviamente, todos los días estamos en contacto con el pastor Leo, porque esos 7 minutos de gracia que él comparte, y que todos, yo creo que ni sabemos hasta dónde ha llegado esos 7 minutos de gracia. Cada vez que yo recibo una palabra de gracia del pastor Leo, me produce, son como disparadores
donde yo me involucro y sigo buscando de esa gracia, le pido al Espíritu Santo que me siga revelando la verdad, que me siga dando conocimiento de la verdad, porque es tan importante conocer la gracia del Señor, lo que implica el favor que no merecemos. Ese favor es tan grande, ese favor es tan maravilloso, que día tras día lo tenemos que recibir, conocer, profundizar. ¿Y sabe qué? Lo más importante es que también lo comuniquemos. Usted, que conoce la gracia, sea parte de ella, involúcrese, sea parte de este movimiento maravilloso de la gracia del Señor. Conéctese con la fuente, conéctese con el Padre, para que esta gracia siga fluyendo, unidos, juntos, compenetrados, alineados en esta visión de que la gracia del Señor, desde ahí, desde la iglesia Jesús mi amor, en la ciudad de Nueva York,